Hola, yo soy Marjorie Molina y el día de hoy vamos a hablar sobre los reflejos de Fiorentino. Los reflejos de Fiorentino son test que nos ayudan a checar la maduración del sistema nervioso central. Los reflejos espinales son fásicos, o sea, movimientos reflejos que coordinan los músculos de las extremidades en patrones de flexión o extensión totales. Un niño normal dentro de los 2 primeros meses de vida puede presentar reacciones positivas o negativas a las pruebas de los reflejos simples. Las reacciones positivas persisten más allá de la edad de 2 meses, pueden indicar un retraso en la maduración del sistema nervioso central. Las reacciones negativas que veremos a continuación son las normales y de dominancia absoluta. Para retracción flexora, la posición de la prueba va a ser el paciente en decúbito supino, su cabeza en posición media y piernas extendidas. Nuestro estímulo va a ser estimular la planta del pie. Y la reacción negativa sería que el niño mantiene extendida la pierna estimulada o la retira voluntariamente del estímulo irritante. Y si hablamos sobre una reacción positiva, la flexión incontrolada de la pierna va a estar estimulada. No hay que confundir esto con la respuesta a las cosquillas. El estímulo de prueba aquí será que la reacción positiva es normal hasta los 2 meses de edad, pero después de estos 2 meses puede indicarnos un retraso en la maduración de reflejos. Una vez que el niño adquiere este reflejo, es beneficioso para su área sensoriomotriz. Esto lo va a acostumbrar a las diferentes texturas, aparte de decirnos si hay alguna respuesta ante un estímulo externo. En extensión refleja nuestra reacción negativa. El paciente se encontrará en decúbito supino, su cabeza en posición media, una pierna extendida y la opuesta flexionada. Nuestro estímulo de prueba será estimular la planta del pie de la pierna flexionada y nuestra reacción negativa sería que el niño mantenga la pierna en flexión. Mientras que en la reacción positiva, la posición de prueba va a ser extensión incontrolada de la pierna estimulada. Tampoco hay que confundirse con la respuesta de las cosquillas. La reacción positiva es normal hasta los 2 meses de edad. Después de los 2 meses puede ser un signo de retraso en la maduración de los reflejos. De igual manera, estimulará el área sensoriomotriz y activará algunos músculos de la parte inferior. Existen 2 tipos de extensión cruzada. Hablaremos de la primera. En reacción negativa, la posición de prueba, el paciente se debe encontrar en decúbito supino, su cabeza en posición media, una pierna flexionada y la opuesta extendida. El estímulo de la prueba consiste en flexionar la pierna extendida y nuestra reacción negativa va a ser que al flexionar la pierna extendida, la pierna opuesta va a permitir permanecerse flexionada. Si nos preguntamos por la reacción positiva, al flexionar la pierna extendida, a la opuesta, o sea, la flexionada inicialmente, se extenderá. La reacción positiva es normal hasta los 2 meses de edad. Después de esos 2 meses puede ser signo de un retraso en la maduración de los reflejos. Esto le servirá al niño más adelante para tener una óptima fase de gateo. También para ir generando un poco de fuerza en su marcha. Para la segunda extensión cruzada, la reacción negativa, tendremos a nuestro paciente en decúbito supino con su cabeza en posición media, las 2 piernas extendidas. El estímulo de prueba será estimular la superficie interna de una pierna con golpes y la reacción negativa será que no va a haber reacción en ninguna pierna a la estimulación. En reacción positiva, la posición del paciente será diferente. En la pierna opuesta habrá aducción, rotación externa y extensión plantar. Es la clásica posición en tijera. La reacción positiva es normal hasta los 2 meses de edad. Después de estos meses puede ser un signo de retraso en la maduración de los reflejos. La ausencia sugiere una lesión de la médula espinal. Una respuesta débil a este estímulo sugiere daño en un nervio periférico.
Los reflejos del tallo cerebral son reflejos posturales estáticos y producen cambios en la distribución del tono muscular a lo largo del cuerpo, tanto en respuesta a un cambio especial de la posición de la cabeza o del cuerpo. El niño normal puede presentar reacciones positivas o negativas a las pruebas de los reflejos del tallo cerebral dentro de los primeros 4 a 6 meses de edad. En el reflejo tónico asimétrico del cuello, nuestra paciente en reacción negativa se encontrará en posición de cúbito supino, su cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba es voltear la cabeza hacia un lado. Reacción negativa. No hay reacción en los miembros de ningún lado. En la imagen de reacción positiva, la posición será extensión del brazo y de la pierna del lado hacia donde está la cara, o un aumento en el tono extensor, flexión del brazo y de la pierna del lado del cráneo o aumento del tono flexor. La reacción positiva es normal hasta los 4 meses de edad. Una vez adquirido este reflejo, ayudará al infante a iniciar su fase de la marcha. Para nuestro reflejo tónico simétrico del cuello 1, nuestra reacción negativa tendrá una posición de prueba. Esta es el paciente en posición cuadrúpeda o sobre las rodillas del examinador. Nuestro estímulo de prueba será ventroflexión de la cabeza. Una reacción negativa es que no hay cambios en el tono de brazos o de piernas. En nuestra reacción positiva podremos ver flexión de los brazos o el tono flexor domina, piernas extendidas o el tono extensor domina. La reacción positiva es normal de los 4 a los 6 meses de edad. Después de los 6 meses puede indicarnos un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido este reflejo, ayudará al niño a tener un mejor control sobre su tronco, al igual que tener una mejor postura y poder manejar bien el peso de su cabeza. En el reflejo tónico laberíntico en decúbito supino, vamos a tener nuestra reacción negativa con su posición de prueba. Esta será el paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de nuestra prueba será la posición supina por sí misma, mientras que la reacción negativa será que no va a haber un aumento en el tono extensor cuando los brazos y piernas se flexionen pasivamente. En nuestra reacción positiva encontramos que el tono extensor domina cuando los brazos y piernas se flexionan pasivamente. La reacción positiva es normal hasta los 4 meses de edad. Después de los 4 meses de edad, la reacción positiva puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido el reflejo, se obtendrá una mejor propiocepción corporal, al mismo tiempo que ayudará a orientarse en el espacio al niño. En el reflejo tónico laberíntico en decúbito prono tendremos nuestra reacción negativa. Su posición de prueba será el paciente en decúbito prono y su cabeza en posición media. El estímulo de aquí será la posición prona por sí misma. Nuestra reacción negativa será que no va a haber un aumento en el tono flexor, la cabeza, brazos y piernas o tronco pueden estar extendidos. Mientras que nuestra reacción positiva va a ser que el paciente será incapaz de flexionar la cabeza hacia el tronco, ni de retraer los hombros, tampoco de extender el tronco, los brazos o piernas. La reacción positiva es normal hasta los 4 meses de edad. Después de los 4 meses puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido este reflejo, ayudará para tener un mejor control, estabilidad y fuerza en la parte del tronco, al igual que nos ayudará para empezar con el gateo. En las reacciones asociadas tendremos nuestra reacción negativa. La posición de prueba será el paciente en decúbito supino. El estímulo va a ser que vamos a hacer que el paciente apriete un objeto. En un hemipléjico sería mejor que apriete con la mano no afectada. Nuestra reacción negativa es que no va a haber reacción o una reacción mínima, o tampoco aumento del tono en otras partes del cuerpo. En nuestra reacción positiva tendremos una reacción idéntica del miembro opuesto o aumento del tono en otras partes del cuerpo.
La reacción positiva en los pacientes con otra reflexología normal puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez que es adquirido este reflejo, podría ayudar en un futuro al paciente hemipléjico a transportarse de su silla a la cama o viceversa. Si tenemos a un paciente sin ninguna restricción, esto podrá ayudar a la fuerza de sus brazos y a levantar objetos con ambos brazos y manos. En una reacción de apoyo positivo, tendremos primero nuestra reacción negativa. Nuestra posición de prueba va a sostener al paciente en posición de pie. Nuestro estímulo de prueba será hacerlo brincar varias veces sobre las plantas del pie. Una reacción negativa es que el tono no va a aumentar, o sea que las piernas se van a flexionar volitivamente. Mientras que nuestra reacción positiva aumentará el tono extensor de las piernas. Pueden presentarse flexión plantar en los pies genu recurvatum. La reacción positiva es normal después de los 3 a los 8 meses de edad. Después de los 8 meses puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez que este reflejo se integre al niño, podrá ayudarlo más adelante a hacer movimientos como saltos o poder alternar sus pies. También irá acostumbrándose a sostener todo su cuerpo en su propio peso. Reacción de apoyo negativo. En nuestra reacción negativa encontraremos la posición de prueba, que será colocar al paciente en posición de pie. Nuestro estímulo de prueba será sostener su peso y la reacción negativa será la liberación del tono extensor del apoyo positivo. Esto permite unos pies plantígrados y flexión de las piernas. En nuestra reacción positiva, veremos que si no se libera el tono extensor, persiste el apoyo positivo. La reacción normal es una liberación suficiente del tono extensor para permitir una flexión por reciprocidad. La reacción normal es una continuación del reflejo de apoyo positivo más allá de los 8 meses de edad. Una reacción exagerada de flexión al soportar el peso es anormal más allá de los 4 meses de edad. Esto ayudará a su fuerza y al alternamiento de pies en el niño. Reflejo de enderezamiento del cuerpo, actuando sobre el cuerpo. En nuestra reacción positiva, nuestra posición de prueba será el paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de esta prueba va a ser rotar la cabeza hacia un lado, activa o pasivamente. Nuestra reacción negativa será que el cuerpo rota hacia un lado como un todo, enderezamiento del cuello y no segmentariamente. Nuestra reacción positiva será la rotación segmentada del cuerpo entre los hombros y la pelvis. Por ejemplo, primero se voltea la cabeza, luego los hombros y finalmente la pelvis. La reacción positiva aparece aproximadamente a los 6 meses de edad y continúa hasta los 18 meses. Después de los 6 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Esto ayudará a los primeros movimientos del niño, al igual que las primeras fases de gateo. Y más adelante, ya una vez que camine, podrá poder levantarse del suelo sin ninguna complicación. Mientras tanto, si tenemos un paciente con limitaciones, esto podrá hacer más o menos el mismo efecto. Podrá voltearse a ambos lados y tener un poco de mejor control motor. Reflejo de enderezamiento del cuello. En nuestra reacción negativa tendremos nuestra posición de prueba, donde encontraremos al paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba será rotar la cabeza del paciente hacia un lado activa o pasivamente. Y nuestra reacción negativa será que el cuerpo no va a rotar. Mientras tanto, en una reacción positiva, el cuerpo rota como un todo hacia la misma dirección de la cabeza. La reacción positiva es normal desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Después de eso, de los 6 meses, puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. La reacción negativa después de un mes de edad indica un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez integrado esto, ayudará al niño a poder darse vueltas de un lado al otro. Por ejemplo, le podría servir
para sus fases iniciales de gateo o para poder alcanzar algún objeto. Al igual que tendremos un gran control motor. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Nuestra reacción negativa. Tendremos en nuestra posición de prueba al paciente sostenido en el aire con los ojos vendados y la posición será prona. El estímulo de prueba será una posición prona en el aire por sí misma y nuestra reacción negativa va a ser que no endereza la cabeza automáticamente a la posición normal. Mientras que en una reacción positiva la cabeza se va a enderezar a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir de aproximadamente del primero al segundo mes de edad y continúa a lo largo de su vida. La reacción negativa después de los 2 meses puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido este reflejo, esto ayudará al niño a tener un mejor control sobre su cabeza y cuello. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, parte 2. La reacción negativa se encontrará en una posición de prueba que sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados, esto en posición supina. El estímulo de esta prueba será la posición supina en el aire por sí misma, mientras que la reacción negativa será que la cabeza no se va a enderezar automáticamente a la posición normal. En reacción positiva, la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. La reacción negativa después de los 6 meses de edad puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez obtenido este reflejo, el niño tendrá mejor control sobre su área dorsal, al igual que su cabeza y cuello. Esto lo ayudará a rutinas donde impliquen que se siente. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, parte 3. En una reacción negativa, nuestra posición de prueba será sostener al paciente en el aire con los ojos vendados. Hay que sostenerlo alrededor de la pelvis. Nuestro estímulo de prueba va a ser que lo vamos a inclinar hacia la derecha. Una reacción negativa es que la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal, mientras que en una reacción positiva la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 a los 8 meses de edad y se prolonga a través de la vida. Después de los 8 meses, la reacción negativa puede indicar retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido este reflejo, ayudará al niño a tener una mejor propiocepción, al igual que estimular su sistema vestibular. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, parte 4. La reacción negativa. Nuestra posición de prueba será sostener al paciente en el aire, con los ojos vendados. Hay que sostenerlo alrededor de la cintura. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia la izquierda. Y una reacción negativa es que la cabeza no se endereza por sí misma, automáticamente a una posición normal. Mientras que en una reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a una posición normal y la cara vertical, igual que la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir de aproximadamente de los 6 a los 8 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Después de los 8 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez adquirido este reflejo, ayudará al niño a obtener una mejor propiocepción, al igual que estimular su sistema vestibular. Reflejo de enderezamiento óptico, primera parte. Reacción negativa. La posición de prueba va a sostener al paciente en el aire en posición prona. El estímulo de prueba será la posición prona en el aire por sí misma. Y la reacción negativa será que la cabeza no se va a levantar automáticamente a la posición normal. Reacción positiva. La cabeza se va a enderezar en una posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Normalmente la reacción positiva aparece un poco después del enderezamiento laberíntico, actuando sobre la cabeza
de 1 a los 2 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Las reacciones de enderezamiento óptico en todas las posiciones solo son válidas si no se está presente en el enderezamiento laberíntico. La reacción negativa después de este tiempo puede indicar un retraso en la maduración de reflejos. Esto servirá más adelante para tener un mejor enderezamiento cervical y del cuello. Reflejo de enderezamiento óptico 2. En reacción negativa tendremos la posición de prueba, sosteniendo al paciente en el aire en posición supina. El estímulo de prueba será la posición supina en el aire por sí misma, y la reacción negativa que obtendremos será que la cabeza no se va a levantar automáticamente a la posición normal. Sin embargo, en la reacción positiva, la cabeza se eleva a la posición normal de la cara vertical y la boca horizontal. Esta reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Después de los 6 meses, la reacción negativa puede indicar retraso en la maduración de los reflejos. Esto le ayudará al niño a tener un mejor control de cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores. Reflejo de enderezamiento óptico. En una reacción negativa, obtendremos nuestra posición de prueba de la siguiente manera. Sostendremos al paciente en el aire y lo vamos a sostener alrededor de la pelvis. Nuestro estímulo de prueba será inclinarlo hacia la derecha. La reacción negativa será que la cabeza no se va a enderezar por sí misma automáticamente a la posición normal. La reacción positiva. La cabeza se endereza por sí misma a la posición normal de la cara vertical y boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses a los 8 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Después de los 8 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. En una reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical y boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses a los 8 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Después de los 8 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Esto ayudará a la propiocepción, al igual que a la fuerza de tronco, cuello y espalda. En el reflejo de enderezamiento óptico parte 4, tendremos nuestra reacción negativa con la posición de prueba siguiente. Será sostener al paciente en el aire y sostenerlo alrededor de la pelvis. El estímulo de prueba es inclinarlo hacia la izquierda y su reacción negativa va a ser que la cabeza no se va a enderezar por sí misma automáticamente a la posición normal. Mientras que en una reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 a los 8 meses de edad y continúa a lo largo de la vida. Después de los 8 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Reacción anfibia. Reacción negativa y posición de prueba. Paciente en decúbito prono, cabeza en posición media, piernas y brazos extendidos por encima de la cabeza. El estímulo de prueba será levantar la pelvis de un lado. Reacción negativa. No se produce flexión del brazo, cadera ni rodilla. En una reacción positiva, la flexión automática del brazo, cadera y rodilla serán del mismo lado. La reacción positiva es normal a partir de los 6 meses de edad y se mantiene a lo largo de la vida. Después de los 6 meses, la reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez que se adquiere este reflejo, ayudará al niño en sus fases de gateo. Reflejo de Moro. Reacción negativa y nuestra posición de prueba.
Esta será el paciente en una posición semi-reclinada. El estímulo de prueba será dejar caer la cabeza hacia atrás y la reacción negativa será respuesta de sobresalto mínima o ausente. Mientras que en una reacción positiva será la abducción, extensión o flexión, rotación externa de brazos, extensión y abducción de los dedos. La reacción positiva es normal desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad. Después de los 4 meses de edad puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. La reacción negativa es normal después de los 4 meses de edad. Esto, como podemos ver, se concentra una gran fuerza en el área abdominal, por lo que más adelante podrá ayudar al niño a fortalecer esa fuerza mientras está sentado o semi-reclinado. Reflejo de Landau. Reacción negativa. Posición de prueba. Sostener al paciente en el aire deteniéndolo del tórax en posición prona. Estímulo de prueba. Levantar la cabeza activa o pasivamente. Reacción negativa. La columna y las piernas se mantienen flexionadas. Reacción positiva. La columna y las piernas se extienden. Cuando se ventroflexiona la cabeza, la columna y las piernas se flexionan. La reacción positiva es normal desde los 6 hasta los 2 o 2,5 años de edad. Después de los 2,5 años puede indicar un retraso en la maduración refleja. La reacción negativa es normal desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad y de los 2,5 años hasta lo largo de la vida. Reflejo extensor de defensa. Reacción de paracaídas. En reacción negativa, la posición de prueba será el paciente en decúbito prono, brazos extendidos arriba de la cabeza. Estímulo de prueba. Suspenda al paciente en el aire sosteniéndolo por los tobillos o la pelvis y proyecte repentinamente la cabeza hacia el suelo. Reacción negativa. Los brazos no protegen la cabeza, sino que muestran una reacción de reflejo primitivo, tal como un reflejo simétrico o asimétrico tónico del cuello. La reacción positiva. Inmediata extensión de los brazos con abducción y extensión de los dedos para proteger la cabeza. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. La reacción negativa puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez añadido este reflejo, ayudará más adelante al paciente durante las caídas, haciendo trabajo de protección corporal. Reflejo en decúbito supino. La posición de prueba, el paciente se encontrará en decúbito supino sobre una plancha inclinable. Sus brazos y sus piernas estarán extendidos. El estímulo de la prueba será inclinar la plancha hacia un lado, y su reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Es posible observar reacciones positivas en algunas partes del cuerpo, faltando otras. En una reacción positiva, el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado, será una reacción de equilibrio. También una reacción de defensa sobre el lado inclinado de la plancha. Las reacciones positivas son normales a partir de los 6 meses de edad y continúan a lo largo de toda la vida. La reacción negativa después de los 6 meses de edad puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Cúbito prono. Reacción negativa y posición de prueba. Paciente en decúbito prono sobre una plancha inclinable, brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba es inclinar la plancha hacia un lado. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Es posible observar reacciones positivas en algunas partes del cuerpo, faltando en otras. Mientras que una reacción positiva va a ser el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo, de la pierna del lado elevado, como si fuera la reacción de equilibrio. Y por último, reacción de defensa en el lado inclinado de la plancha. Las reacciones positivas son normales dentro de los 6 meses de edad y continúan durante toda la vida. La reacción negativa después de los 6 meses de edad puede indicarnos un retraso en la maduración de los reflejos. Posición cuadrúpeda. La posición cuadrúpeda
nos va a ayudar, una vez que está integrado al sistema de reflejos del niño, a que su gateo sea óptimo, o al menos a que tener una idea de cómo puede gatear. En una reacción negativa, su posición de prueba debe de ser el paciente en una posición cuadrúpeda, o sea, en 4 puntos. El estímulo de la prueba es inclinar al paciente hacia un lado. La reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa. La reacción positiva es el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado. Las reacciones positivas son normales dentro de los 8 meses y continúan para toda la vida. Las reacciones negativas después de esos 8 meses pueden ser indicación de retraso en la maduración de los reflejos. En el reflejo sentado en reacción negativa, la posición de prueba del paciente será que va a estar sentado sobre una silla. El estímulo de prueba será empujar o inclinar al paciente hacia un lado. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se van a enderezar espontáneamente. En una reacción positiva, el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado, y reacción de defensa en el lado inclinado. La reacción positiva es normal a partir de los 10 a 12 meses de edad y continúa para toda la vida. Las negativas después de los 12 de edad pueden indicar retraso de maduración de reflejo. Una vez integrado esto al paciente, será de gran ayuda para su propiocepción como para su equilibrio. Hincado. Reacción negativa. Nuestra posición de prueba será el paciente en posición de hincado. El estímulo de prueba será empujar o inclinar al paciente hacia un lado. La reacción negativa será la cabeza y el tórax. No se enderezarán espontáneamente y tampoco habrá reacciones de equilibrio ni de defensa. En una reacción positiva, el enderezamiento de cabeza y tórax, abducción y extensión del brazo, al igual que la reacción de defensa y del lado inclinado, serán positivos. Las reacciones positivas van a ser normales dentro de los 5 meses de edad y estas van a continuar hasta lo largo de la vida. Después de los 15 meses, se pueden indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Una vez integrado esto al paciente, hará que tenga la fuerza suficiente como para poder levantarse cuando se caiga al suelo. En los brincos parte 1, la reacción negativa tendrán una posición de prueba que será el paciente de pie y lo ayudaremos sosteniéndolo de los brazos. El estímulo de prueba será mover al paciente hacia el lado derecho o izquierdo. La reacción negativa es la cabeza y el tórax que no se enderezan espontáneamente. El paciente no da pequeños brincos a fin de mantener el equilibrio. En una reacción positiva, endereza la cabeza y el tórax en pequeños brincos laterales a fin de mantener el equilibrio. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 a 18 meses y continúan durante toda la vida. Sin embargo, las reacciones negativas después de los 18 de edad pueden indicar retraso en la maduración de los reflejos. Esto le ayudará al paciente a sostener y sentir su cuerpo de ambos lados, así como el intentar mantener un equilibrio por mantenerse parado. Brincos parte 2. Reacción negativa. La posición de prueba será el paciente de pie y lo vamos a sostener de los brazos. El estímulo de prueba será mover al paciente hacia adelante. La reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. El paciente no da pequeños brincos en fin de mantener el equilibrio. Una reacción positiva es enderezar la cabeza y el tórax, brincar hacia adelante para mantener el equilibrio. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 a 18 meses. Si esto continúa después de los 18, puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Y como su descripción lo dice, una vez integrado esto al niño, lo ayudará a mantener una mejor coordinación y equilibrio. Brincos parte 3. En una reacción negativa, la posición de prueba será el paciente de pie sostenido de los brazos. El estímulo de prueba será moverlo hacia atrás y la reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se enderezcan espontáneamente.
El paciente no da pequeños brincos a fin de mantener el equilibrio. La reacción positiva será enderezar la cabeza y el tórax, brincar hacia atrás para mantener el equilibrio. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 a 18 meses y continúan durante toda la vida. Las negativas después de los 18 pueden indicar una maduración de los reflejos. Dorsiflexión. En reacción negativa, nuestra posición de prueba será el paciente de pie y lo sostendremos por debajo de las axilas. El estímulo de prueba será inclinar al paciente hacia atrás. Nuestra reacción negativa será la cabeza y el tórax, que no se enderezcan. Es espontáneamente. Tampoco hay dorsiflexión en los pies. La reacción positiva será que se enderezarán la cabeza y el tórax, y también hay dorsiflexión en los pies. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 a 18 meses de edad y continúan a lo largo de la vida. Las negativas después de los 18 pueden indicar retraso en la maduración de reflejos. Esto ayudará al paciente a ser consciente de su propio cuerpo, peso, equilibrio. Al igual que nos activará diferente musculatura, tanto de miembros superiores como inferiores. Coordinación, reflejo, sube y baja. En reacción negativa a la posición de prueba, el paciente debe de ser capaz de mantenerse de pie. Siempre y cuando se pueda mantener de pie, entonces del mismo lado le agarraremos una mano y un pie, flexionaremos la rodilla y la cadera. Estímulo de prueba: tirar del brazo hacia adelante suavemente y un poco hacia un lado. La reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente. El paciente no será capaz de mantener el equilibrio de pie. La reacción positiva será el enderezamiento de la cabeza y el tórax. Ligera abducción y extensión completa de la rodilla manualmente flexionada para mantener el equilibrio. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 meses de edad y continúan durante toda la vida, mientras que las negativas después de los 15 de edad pueden indicar un retraso en la maduración de reflejo. Posición de simio. En nuestra reacción negativa, vamos a poner al paciente en cuclillas. El estímulo de la prueba será inclinarlo hacia un lado. La reacción negativa será que la cabeza y el tórax no se van a enderezar espontáneamente. Incapacidad para asumir o mantener la posición. Falta de reacciones de equilibrio o defensa. Reacción positiva: enderezar la cabeza y el tórax. Abducción, extensión del brazo y de la pierna del lado levantado. Esto también reacciona de defensa del lado inclinado. Las reacciones positivas son normales dentro de los 15 a 18 meses de edad y continúan durante toda la vida. Las negativas después de los 18 indican retraso en la maduración de reflejos. Esto ayudará a la propiocepción del niño, a soportar su peso en 4 puntos y lo más importante es que actuará como reflejo de caída.